El nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 del 5 al 25. Bien. Lucas tiene bastante información que es propia de él por sus fuentes. Entonces nos cuenta acerca de cómo nació, solo él, solo Lucas relata de cómo fue concebido, cómo nació Juan el Bautista. Hay una pregunta al respecto. ¿Qué sabemos acerca de Zacarías, que está mencionado en Lucas capítulo 1, versículo 8? ¿Saben que Zacarías no es el profeta del Antiguo Testamento? Zacarías era un nombre que era común, y este Zacarías del que estamos hablando es el que sería el padre de Juan el Bautista. ¿Qué sabemos de él? Zacarías era descendiente de Abías, que a su vez era descendiente de Aarón. Por ley, todos los descendientes de Aarón eran directamente sacerdotes. En la época de Cristo, la cantidad de sacerdotes se había multiplicado, eran aproximadamente 20.000 sacerdotes y eran demasiado para los trabajos habituales en el templo. Imagínense que tuviera 20.000 personas trabajando al mismo tiempo. Por eso se crearon las clases o turnos. Se dividieron en 24 clases o turnos, y Zacarías era de la clase de Abías. Digo turnos, también utilizo la palabra turnos porque trabajaban por turno. O sea, cada clase tenía bajo su cargo 2 semanas al año de las actividades normales y comunes en el templo, y después, cuando eran época de fiesta, como era Pascua, Pentecostés, ahí sí trabajaban todos los sacerdotes. Entonces, Zacarías era de la clase de Abías, ¿sí? Y era precisamente la época en que le tocaba ministrar o servir a Dios en el templo. Entre las labores que podía hacer un sacerdote, no digo el sumo sacerdote, esto sería un plano del templo, lo he puesto para que consideremos esta parte. Si consideramos el tabernáculo, sería este pedacito, lugar santo, lugar santísimo y los atrios, ¿sí? Pero luego se agregaron más atrios o más patios, y bien, Herodes hizo unas grandes ampliaciones y mejoras al templo. Entonces era un imponente predio de unos 4 o 5 hectáreas el templo. Era todo un atractivo turístico, por llamarlo de alguna manera, pero sí, acá lo que a nosotros nos interesa es hasta dónde podía llegar cada persona. Los no judíos podían llegar hasta estos patios que están pintados de verde. Dentro de los judíos, las mujeres podían llegar hasta aquí. Había un patio amplio para las mujeres. Después, acá no se aprecia o no ha sido graficado, había un patio también para los israelitas, para los judíos varones, ¿sí? Que sería esta parte de aquí. Pero bien. Y después también había un patio para los sacerdotes. Los sacerdotes podían llegar un poquito más adentro. De acuerdo a qué clase de persona eras, podías llegar un poco más adentro. El que llegaba más adentro, dentro del templo, era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía llegar hasta aquí, al lugar santísimo, solamente una vez al año. Una vez al año entraba una persona al lugar santísimo, y esa persona era el sumo sacerdote. Aquí entraba el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes que acabamos de mencionar, que eran unos 20.000, la tarea más honrosa que podían realizar era ministrar
el incienso. El altar del incienso estaría ubicado por aquí. Acá hay una cortina, un velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Este es el lugar santísimo, este sería el lugar santo, y acá en el lugar santo está el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Lo más cerca que ellos podían llegar del lugar santísimo, del lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, era hasta aquí, al altar del incienso. Tengo otra gráfica que para que lo podamos apreciar. Bien, acá está, ¿ven? Aquí estaría el altar del incienso, este sería el lugar santísimo, el lugar santo, y este es el altar del incienso. Acá tenemos una réplica de lo que habría sido el altar del incienso. Era de madera de acacia recubierto en oro. Aquí el sacerdote venía con un incensario, lo encendía con fuego del altar que estaba afuera, ¿sí? El altar de los holocaustos, y llenaba todo el recinto con el humo del incienso, el cual representa las oraciones de los santos, ¿sí? Entonces, imaginémonos un poquito. Tenemos 20.000 sacerdotes divididos entre 24, porque eran 24 turnos. No tengo la calculadora, pero eran un poco menos de 1.000, ¿no? Muchos menos de 1.000. Vamos a utilizar el número 1.000 porque es más fácil, nuestra cabeza funciona de esa manera, pero eran casi 1.000 sacerdotes por turno. Y entre esos 1.000 sacerdotes se sorteaba quién iba a ofrecer el incienso. El incienso se ofrecía 2 veces por día. Entonces, en 14 días había 28 posibilidades. Era como un sorteo con 28 números, ¿sí? Entonces, eh, entre 1.000 había 28 números, 28 aciertos. Las posibilidades de que un sacerdote ministrara el incienso era prácticamente de una vez o 2 veces en toda su vida. Era el momento de la vida de Zacarías. Zacarías estaba viviendo su gran momento, el momento soñado por todo sacerdote, el haber sido sorteado y el haber sido escogido para ministrar el incienso, de llegar ahí, hasta ese altar, tan cerquita del velo, tan cerquita del arca, tan cerquita de la presencia de Dios. Y en esa situación en que estaba, acá está escrito lo que estoy diciendo, pero un sacerdote la tarea más elevada que podía realizar era administrar el incienso. Cuando a Zacarías le tocó tal honor, se le apareció el ángel. ¿Sí? Si leemos el texto bíblico, dice que se le apareció a la derecha del altar del incienso. Acá se le apareció. Él venía con su incensario y aquí a la derecha estaba el ángel esperándolo. ¿Cómo era vista la esterilidad en la época bíblica? Ya vamos a volver a este episodio con el ángel. ¿Por qué mencionamos el tema de la esterilidad? Porque Lucas 1:7 dice, pero no tenían hijos, estaba hablando de Zacarías y Elizabeth, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, las posibilidades de tener hijos eran muy escasas, casi nula, humanamente imposible. Y no era solo el problema de no tener hijos, era el problema de la marca social que implicaba ser estéril, de no tener hijos. Se consideraba que los hijos eran símbolo de bendición, una expresión de bendición divina. La esterilidad era considerada evidencia de la maldición divina. Si los hijos eran bendición, la esterilidad era considerada maldición. Incluso era causa de divorcio. Muchos judíos se divorciaban por esta causa, por no poder tener hijos, porque era importante para ellos tener hijos, entonces se buscaban otra y bueno, no vamos a
entrar en eso. ¿Qué sabe acerca del ángel? ¿Mm? El ángel se llamaba Gabriel. Gabriel significa varón de Dios. Sabe que en la Biblia solo hay dos ángeles que se mencionan por nombre, Gabriel y Miguel. De Miguel dice que es arcángel. Pero creo que tiene algún valor especial el que Dios haya considerado importante mencionar que envió a Gabriel, no envió a un ángel cualquiera, no nos menciona el rango, pero sí nos menciona el nombre, lo cual nos da una pauta, porque Gabriel aparece en algunos otros episodios. Parece ser que el ministerio del ángel Gabriel era dar anuncios especiales. Está en Daniel capítulo 8:16 y en el 9:21 se lo menciona a Gabriel dándole mensajes a el profeta Daniel. Se apareció a Zacarías entre el altar del incienso y el candelero. Lucas 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y este ángel se llamaba Gabriel, es del que estamos hablando. ¿Qué significa el nombre Juan? Porque era el mensaje que el ángel traía, es que iban a tener un hijo y que lo iban a llamar Juan. Y lo cual era llamativo porque normalmente se ponía el nombre del padre o de algún antecedente, pero Juan, no había ningún Juan entre los antepasados. Sin embargo, Juan, por eso vamos a considerar el significado del nombre. Juan significa el Señor es misericordioso, don o regalo de Dios. Era claro que eran buena gente, Zacarías y Elizabeth, pero el que tuvieran a este hijo era porque Dios era bueno, porque Dios era misericordioso, porque era una cuestión de un regalo, era un don, no era una cuestión de méritos. ¿Qué características tendría Juan? El primero es que sería motivo de gozo. Dice el texto bíblico, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Primer característica, motivo de gozo. La segunda característica está en Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios. La segunda característica, grande ante Dios. La tercera característica es que sería nazareo. Números capítulo 6, versículo 5, menciona un voto que hacían los judíos, era un voto voluntario, que duraba un periodo de tiempo, un voto de consagración, un voto de consagrarse, de ser santo, de no beber vino ni sidra, no beber ninguna bebida alcohólica. Bien, ese era el voto de Nazareo, un voto de consagración. En el caso de Juan tenía la particularidad de que sería de por vida. Otro nazareo particular que menciona la Biblia es el caso de Sansón, que fue un voto que más que Sansón lo hicieron sus padres. La cuarta característica de Juan es que será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, dice el versículo 15, lleno del Espíritu Santo. Wow, con este mensaje del ángel era para volar, ¿verdad? Y Lucas 1:16 todavía sigue dando características y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Un portador de un mensaje que va a hacer que muchas personas se vuelvan a Dios. Y va a preparar, y esta creo que fue la característica principal de Juan, preparará el camino al Mesías. 1:17, irá delante de él. Y está hablando del Mesías, irá delante. Él iba a preparar el camino al Mesías. Esa es su función fundamental y eso fue lo que hizo. Luego vamos a tener posibilidades de hablar ampliamente de Juan el Bautista,
preparando el camino a Jesús, diciéndole a la gente, después de mí viene uno, ¿sí? O diciéndole, miren, ahí va, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O los discípulos de Juan diciéndole, Juan, se te está yendo la gente, todos se están yendo atrás de Jesús, de ese que estás hablando tanto, hablas tanto de Jesús, que la gente te está dejando y se está yendo detrás de él. Y Juan les dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa era su función, preparar el camino al Mesías. Y otra pregunta que vamos a contestar aquí es, ¿qué significa la expresión el espíritu y el poder de Elías? Porque dice que Juan iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Eso está en el versículo 17. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La expresión el espíritu y el poder de Elías no tiene que ver con transfusión de espíritu ni cosas extrañas, y no está hablando más bien de una similitud entre el ministerio de uno y de otro. Malaquías 4:6 habla de que vendrá Elías, que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Sí? Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de que se levantaría un profeta similar a Elías, que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Exactamente las mismas palabras que el ángel le dijo a Zacarías. Tendrían ministerios similares. Ambos reprendieron a reyes. Tanto Juan como Elías reprendieron a los reyes de su época. Predicaron arrepentimiento y juicio, arrepiéntanse y bautícense porque viene juicio, ambos predicaron el juicio de Dios. ¿Por qué pidió Zacarías señal? Es otra pregunta que queremos considerar, por incredulidad. Tal vez por la edad que tenía, tal vez por el tiempo que llevaba esperando tener un hijo, tal vez al considerar a su esposa y decir, somos viejos, mi esposa no puede tener hijos, ¿cómo va a ser eso posible de que pueda engendrar un hijo ahora en mi vejez? Entonces pidió señal, ¿qué señal tengo? ¿Qué señal voy a tener de que voy a ser padre? Y él pidió señal por incredulidad y fue reprendido por eso. Y el ángel le dijo que a causa de su incredulidad, él iba a recibir una señal. Pero no una señal como él esperaba o quisiera, que apareciera un montón de ángeles, que el día se convirtiera en noche, que la noche se convirtiera en día. La señal fue que él se iba a convertir en un profeta mudo. Él se quedó mudo. El pueblo estaba esperando que él hablara afuera, porque esto sucedió adentro en el recinto. Afuera estaba el pueblo esperando que el sacerdote saliera y bendijera al pueblo. Todos esperando la gran bendición del sacerdote de turno. Y cuando salió el sacerdote Zacarías, no pudo decir nada. La señal fue que sería un profeta mudo. Después del incienso era un privilegio del sacerdote bendecir al pueblo. Números 6, 24 al 26, ahí está la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bueno, maravilloso. Y eso en cada oportunidad el sacerdote lo decía y el pueblo esperaba escuchar esas palabras. Salvo esta vez, que sale Zacarías y estaba mudo. No pudo hacerlo. El pueblo tuvo temor y entendió que algo había sucedido ahí adentro. Algo había pasado en el lugar santo. Porque Zacarías entró hablando y ahora sale mudo.
Lucas capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. Entonces algo había sucedido, algo sobrenatural. No sabían qué. Sacaron la conclusión de que probablemente había visto alguna visión. ¿Sí? Algo había pasado que había cambiado y eso produjo temor. Y si el pueblo dice que el pueblo estaba allí expectante, el pueblo tuvo temor, dice, algo viene, ¿sí? Un temor reverente, un temor de que algo grande va a suceder. Y esa es la expectativa que tenemos muchas veces nosotros, de no saber lo que Dios va a hacer, de que sucedan cosas que uno no las entiende y saber y preguntarnos qué es lo que Dios va a hacer. Es como lo que está sucediendo ahora, de que estamos en cuarentena, preparándonos. Estoy ante estudiantes de instituto bíblico que hace tiempo programaron el venir al instituto y estar internado y día tras día y estar en un aula con un profesor, una profesora y otra y recibir palabra y ser bendecido, pero algo ha sucedido y el profe no está en el aula. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y no nos podemos mover de acá y nos gustaría ir a una iglesia y no podemos ir a alguna iglesia. Y las cosas son distintas y la gente está actuando distinto, pero algo tiene Dios entre manos. Se trata de que el pueblo de Dios entienda de que algo tiene Dios entre manos y lo que Dios tiene es sobrenatural. Se acerca un tiempo de gran bendición, un tiempo de avivamiento, porque la tierra está siendo removida, ¿sí? El arado está pasando, la gente está siendo trillada, el arado está pasando por encima. Cuando el arado pasaba, la tierra era removida, lo que estaba abajo pasaba a estar arriba, lo que estaba arriba pasaba para abajo, la tierra dura quedaba blanda. Todo esto está produciendo algo en la gente que nos rodea. Y se trata de que nosotros vayamos con esa semilla, que es la palabra de Dios, y la plantemos en esos corazones preparados. Dios te bendiga, amado.